pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Ya, ok. Entonces, el tema que estaba pendiente es fisiología del trabajo de parto, los mecanismos bioquímicos del parto, uso del partograma y el parto tóxico. Ya, bueno, hablar de este tema es un poquito complicado por varios términos bioquímicos. Entonces, no es tan largo, así que les pido su atención. Y bueno, antes de hablar de la fisiología del parto, recordar algunas consideraciones anatómicas y fisiológicas, ¿no? del miometrio, que es hablar del parto, implica hablar acerca de las funciones, ¿no? que va a desempeñar principalmente el útero, ¿no? La musculatura del miometrio del útero. Entonces, tiene, ¿no? algunas consideraciones o características exclusivas, ¿no? A diferencia de otros músculos, ¿no? Los cuales son útiles para la eficiencia de las contracciones, ¿no? y así producirse el parto. Estas consideraciones son, por ejemplo, el grado de acortamiento de las células musculares lisas. También en las células musculares lisas se pueden ejercer fuerzas en múltiples direcciones, ¿no? Por la disposición de las fibras musculares, y también el músculo liso no está organizado en la misma forma que el músculo esquelético, ¿no? Tienen 3 capas. Bueno, también parto se considera, ¿no? el periodo que se inicia con las actividades uterinas regulares de buena intensidad hasta la expulsión de la placenta. En los humanos, en las últimas horas se caracterizan por contracciones uterinas de mayor intensidad, de mayor duración y que generalmente no son dolorosas. Y estas son las que van a producir la dilatación del cuello uterino y que así también el feto descienda y pueda ser expulsado. Vamos a ver también los mecanismos del parto. Bueno, también tenemos que diferenciar las fases del parto, diferenciarlas con las etapas del parto o periodos. ¿Ya? Siempre es un poco confuso. Entonces, las fases del parto, aunque no, aquí, por ejemplo, en la fase 1 no se está hablando, ¿no? del parto en sí, las contracciones, pero así lo consideran, ¿no? Como fases del parto. Esta a su vez tiene cuatro fases, ¿sí? ¿no? La fase 1, que inicia, ¿no? desde la concepción, es una fase que se caracteriza por una quiescencia, ¿no? Una quietud, una estabilidad, digamos, de la musculatura miometrial. Es una fase, también se le llama preliminar al parto, ¿no? La falta de respuesta, no hay una respuesta contráctil. ¿Qué acontecimientos van a suceder en esta fase? Va a haber una falta de la respuesta contráctil, va a haber un ablandamiento cérvico-uterino. Ya, estas son las modificaciones que se van a producir en esta fase de quiescencia, ¿no? En la fase 2, esta va a ser generalmente a partir de las 6, 8 semanas, mejor dicho, las últimas 6 a 8 semanas, ¿no? Es en sí ya una etapa de preparación para el trabajo de parto, ¿no? Aquí el útero se va a preparar para el trabajo de parto en sí, ¿no? Y también se va a producir la maduración del cuello uterino, que luego vamos a ver que es diferente en multíparas y en nulíparas. Bien, vamos a revisar cada fase luego. Después la fase 3 es en sí ya el trabajo de parto propiamente dicho. Acá ya hay contracciones uterinas, que van a producir la dilatación del cuello uterino y finalmente la expulsión del feto y la placenta. Esta fase 3 es donde están las etapas del trabajo de parto, ¿no? Las etapas o periodos que también se conoce
con otro término, ¿no? La etapa de la dilatación, la etapa del expulsivo y la etapa del alumbramiento o periodos, ¿no? Como ahí dice, ¿no? La fase 3 inicia ya desde que se inicia el trabajo de parto. ¿Cuándo se considera un trabajo de parto? Cuando hay contracciones regulares, de buena intensidad, de buena duración, que van a ser capaces de modificar el cuello, ya sea produciendo borramiento o dilatación, ¿no? Vamos a ver luego que las multíparas no siempre borran primero, es simultáneo el borramiento y la dilatación, y lo cual en la mayoría de las primigestas ocurre más bien el borramiento primero y ya luego la dilatación. Y termina esta fase pues con el nacimiento del producto, ¿no? Con la expulsión del feto y la placenta. La fase 4 se refiere a la involución, ¿no? El puerperio, ¿no? El puerperio inmediato y el tardío, ¿no? Que son las primeras 4 o 6 semanas en el que se produce la recuperación de la parturienta, se produce la involución uterina, va a haber una reparación del cuello uterino y la lactancia también. Bueno, esa fase ni el alumbramiento lo vamos a ver en este tema porque es de otro tema que seguramente ya lo hicieron. Entonces, la diferencia que les estaba diciendo, etapas del trabajo de parto, esto está en la fase 3, ¿no? Bueno, como está aquí, la primera es donde se produce la dilatación, ¿no? Donde hay contracciones y dilatación del cuello uterino. Esta etapa termina cuando se ha completado la dilatación. Y a su vez, esta etapa o periodo tiene, ¿no? Subfases o subetapas, mejor dicho, donde se divide, ¿no? En una fase latente, una fase activa del trabajo de parto, y a su vez también tiene fase de aceleración, una fase de pendiente máxima, una fase de desaceleración, ¿no? La velocidad de la dilatación y también del descenso de la cabeza. Y la segunda etapa empieza desde que se ha completado la dilatación hasta la expulsión del feto. ¿Ya? Y la tercera sería el alumbramiento de la placenta, ¿no? Entonces, en la segunda etapa, que también vamos a verlo luego, se produce el descenso, o sea, el descenso de la cabeza fetal y el expulsivo propiamente del feto, ¿no? Vamos a ver que en las primerizas el descenso no es tan rápido como en las multíparas. Por eso en las multíparas nosotros no esperamos que la paciente llegue a dilatación 10, ¿no? A veces con 8 o 9 dilatación ya estamos preparados para atender el parto con los últimos pujos, pero lo cual no ocurre en las nulíparas. Las nulíparas podemos esperar 1, 2 horas, incluso hasta 3 horas si tienen analgesia de parto. Entonces empecemos con la primera fase, la fase del parto, no es trabajo del parto, ¿ya? Es la fase del parto que prácticamente, como les mencioné, inicia desde la concepción hasta que se inicia el trabajo de parto, ¿no? Que son las últimas 6 semanas. Prácticamente esta fase en condiciones normales representa el 95% del embarazo. O sea, el 95% está en esta fase, ¿no? De quiescencia, de quietud, ¿no? Del miometrio. Ya, y también se va a producir un ablandamiento del cuello uterino. El objetivo principal de esta fase, que es casi todo el embarazo prácticamente, es la conservación del producto, ¿no? Que no se pierda, que no se produzca
un aborto, un parto prematuro. Ya. Seguimos. Entonces, sí, como les había mencionado, ¿qué cambios se van a producir, ¿no? En la estructura del útero y del cuello uterino es lo que vamos a ver, ¿no? Como ya les dije, ¿no? En condiciones normales representa, ¿no? El 95% del embarazo. Va a haber normalmente, pues, ¿no? El útero tiene una predisposición a la contracción y esa propensión a la contracción va a estar suspendida, ¿no? En esta etapa, ¿no? Y por lo tanto no va a haber una falta de esa capacidad de respuesta miometrial. Pero en esta etapa sí puede haber también algunas contracciones que no van a producir un trabajo de parto, ¿no? Que son de baja intensidad, de menor frecuencia, más espaciadas, que son leves. Son contracciones de Braxton Hicks o también a veces cuando ya en las etapas finales del embarazo, a veces también pueden darse, ¿no? Esas contracciones y a veces se le conoce también como falso trabajo de parto, ¿no? Porque son de baja intensidad. En esta fase también dijimos que hay un ablandamiento del cuello uterino. Como sabemos, el cuello uterino tiene muchas funciones, ¿no? Como son mantener una barrera contra las infecciones desde el exterior, desde el canal vaginal hacia la cavidad uterina. También tiene otra función de mantener la competencia uterina, ¿no? A pesar de que hay un incremento de las fuerzas gravitacionales por el producto del embarazo, y a pesar de ese ablandamiento, ¿no? De esa distensibilidad del tejido, el cuello uterino va a permanecer firme y resistente. Ya también tiene una función de coordinación de los cambios de la matriz extracelular, ¿no? Y eso, ¿para qué sirve? Va a permitir aumentos progresivos de este ablandamiento, de esta distensibilidad. En mujeres no embarazadas, el cuello normalmente está cerrado y firme, es de una consistencia dura, ¿no? Fibrosa, que es similar al tacto como el cartílago nasal. En cambio, el cuello uterino al final de la gestación, como está distendido, está más blando, la consistencia es similar cuando tocamos, ¿no? Los labios de la boca, labios bucales, dice, y así. También se producen, ¿no? Algunos cambios estructurales durante el reblandecimiento y esto se da por el aumento de la vascularidad, por la hipertrofia estromal, por la hipertrofia e hiperplasias glandulares. Asimismo, se va a producir unos cambios en la composición de la matriz extracelular. Recordar que el colágeno es la principal proteína de la estructura, ¿no? Del cérvix. Entonces, este es lo que va a sufrir esa modificación para estos cambios de la conformación del cérvix van a modificar, ¿no? Esa fuerza y flexibilidad del cuello, o sea, del colágeno en sí, que es la proteína principal de la estructura del cérvix. Así también, a nivel del cérvix, hay factores de transcripción relacionados con la microftalmia. Ya, esto tiene importancia clínica porque de estos cambios de la sustancia hay mayor prevalencia de
incompetencia del cérvix, también otros defectos hereditarios, ¿no? En la síntesis del colágeno y de la elastina. Entramos ya a la segunda fase, que ya prácticamente es casi al final, como les dije, ahí durante las últimas 6 a 8 semanas del embarazo, ¿no? Esa quietud, esa estabilidad del miometrio durante la fase 1, aquí va a pasar, ¿no? a un despertar o activación, ¿no? del útero, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esto? Es la preparación para el trabajo de parto, ¿no? Entonces se va a producir modificaciones. Las modificaciones en esta fase pueden precipitar el trabajo de parto, o sea, si se adelanta esta fase, se puede producir un parto prematuro, o si no se produce, ¿no? en ese tiempo, también nos podría dar un parto prolongado, ¿no? Un embarazo prolongado, ¿no? Que a veces a las 41, 42 semanas no inicia el trabajo de parto porque no hay la maduración del cérvix, no hay contracciones. Seguimos. Entonces, ¿qué cambios se van a producir a nivel del miometrio? Y estas van a estar relacionadas básicamente, ¿no? A proteínas. Estas proteínas son las que van a estar relacionadas con la contracción uterina del miometrio. Aquí están, por ejemplo, algunos receptores de la oxitocina, está también las conexinas, la conexina 43, está los receptores F para las prostaglandinas, y todo esto va a incrementar, ¿no? Va a incrementar y al final producir un aumento de la irritabilidad, de esa capacidad de la respuesta a las uterotoninas, o las que produzcan contracción uterina. Ya, también otro cambio importante que se produce en la fase, en esta fase 2 o preparatoria para el trabajo de parto, es, como dice acá, ¿no? La formación del segmento uterino inferior a partir del istmo. Ya luego lo vamos a ver en gráfico. ¿Esto qué quiere decir, no? A nivel se forma, normalmente el segmento antes de las 30 semanas o 28 semanas no se forman. Prácticamente es el cuerpo, el istmo y el cuello. ¿Ya? Después hay la formación del segmento es por adelgazamiento, ¿no? A nivel del istmo, del miometrio, que se hace más delgado, y vamos a ver lo importante que es esta formación de esta parte, ¿no? Que se llama el segmento. Y eso va a permitir que la cabeza fetal descienda, ¿no? O incluso sobrepase la entrada de la pelvis. Entonces, otro cambio que se produce en esta fase es la maduración del cuello uterino. Antes de que se inician las contracciones, ahí especialmente, como les dije, en las nulíparas, tiene que producirse la maduración del cuello uterino. ¿Esto a qué va? ¿Cuál es la finalidad de esto? Disminuir la resistencia, ¿no? del cuello, y que se produzca la dilatación, ¿no? con las contracciones ya que son más frecuentes, que van a ser más intensas y de mayor duración. Aquí básicamente hay una alteración en la cantidad total y de la composición de los proteoglucanos, los glucosaminoglucanos.
Bueno, hay una diferencia, ¿no? Entre la composición, ¿no? A nivel del cuerpo uterino y del cuello uterino. A nivel del cuerpo sabemos que predominantemente músculo liso y bueno, y el tejido conectivo, el colágeno. También a nivel del cuello predomina el tejido conjuntivo, está conformado también por fibroblasto, epitelio y células musculares lisas. Entonces, hablemos un poco acerca del epitelio endocervical. Durante el embarazo, las células endocervicales proliferan, ¿no? Proliferan y ocupan un porcentaje significativo de la masa cervical. Sabemos que a nivel del conducto endocervical hay un epitelio cilíndrico secretor de moco y también y en la parte externa es de epitelio poliestratificado o estratificado. Este epitelio tiene una función de ser centinelas y poder reconocer, ¿no? Como guardianes que reconocen ciertos antígenos. También tiene la función de la expresión de receptores TOL. Y el epitelio estratificado, pues, protege contra la invasión microbiana. Así también hay las claudinas 1 y 2 que regulan el mantenimiento de la función y barrera del transporte paracelular de iones y solutos. El tejido conjuntivo a nivel del cervix está conformado pues mayormente, como les dije, de colágeno. También están otras proteínas como los glucosaminoglucanos, los proteoglucanos. Y también hay cambios inflamatorios que vamos a ver luego. El colágeno es el determinante de la disposición estructural, ¿no? Principal, como les dije, de la matriz extracelular. Estas son de tipo 1, 3 y 4, que van a ser degradadas, ¿no? Por unas enzimas, las metaloproteinasas. Los glucosaminoglucanos, ahí están, ¿no? El hialuronato de alto peso molecular, va a incrementar la viscoelasticidad y desorganización de la matriz. El hialuronato de bajo peso molecular tiene más bien propiedades proinflamatorias y aumenta ya en el trabajo de parto y también en el puerperio. ¿No? Que en el puerperio también no tienen que cumplir la función para involucionar el útero, regresar el cervix a la longitud que tenía, ¿no? En poco tiempo, prácticamente en una semana. Los proteoglucanos, al menos 3 ricos en leucinas, son las que interactúan con el colágeno e influyen en el empaque y orden de las fibrillas. También, ¿no? Se habla, como le dije, de cambios inflamatorios. Puede ser por una invasión estromal de las células inflamatorias y que liberan a su vez proteasas, ¿no? Enzimas que van a degradar el colágeno y también otros componentes de la matriz extracelular. En esta imagen podemos ver la diferencia de una fibra de colágeno, ¿no? Como antes de la maduración cervicuterina, estas fibrillas están bien empacadas, de manera compacta, bien organizadas, ¿no? Con sus enlaces cruzados de colágeno. En un corte transversal podemos ver, ¿no? Que están ahí unidas. En cambio, ya durante la maduración se pierde, ¿no? Esa organización, ya están más separadas, más laxas, y en un corte transversal se ve así. Bueno, en esa fase también un tema que es
que tenemos que saber la inducción y prevención de la maduración cervicouterina. En cuanto a la prevención de la maduración cervicouterina, no existe un tratamiento. No, el cerclaje no tiene, digamos, no se usa en esta etapa. Se usa en pacientes que tienen incompetencia cervical y debemos usarlo idealmente antes de las 16 semanas, entre las 14 y 16 semanas, pero no se ha demostrado, ¿no?, que pueda prevenir la maduración cervicuterina. Ya. Más bien ahora, para inducir la maduración cervicuterina, hay una forma, ¿no?, de aplicar directamente análogos de prostaglandina o prostaglandinas, y estas sí podrían también modificar la estructura de la matriz extracelular, ¿no?, como usamos para la maduración cervical, ya sea para la terminación de un aborto, o si no, también en la maduración para el trabajo de parto. Bueno, repasando, ya estamos en la fase 3, ya se ha producido esa modificación, el borramiento básicamente, ya se ha preparado, ¿no?, para un trabajo de parto, que sí ya es la fase 3 del parto, en la división del parto en sí. Dijimos que esto inicia ya con la dilatación, ¿no? Pero para esto tiene que haber contracciones regulares, de buena intensidad, con buena frecuencia, y las cuales van a producir mayor borramiento y dilatación, ¿no?, o dilatación especialmente. Por eso que esta fase del parto tiene a su vez las etapas o periodos, ¿no? Periodo de contracciones y dilatación del cuello uterino, el otro periodo es descenso fetal y parto, y el tercer periodo es el alumbramiento de la placenta. Entonces vamos a ver cada uno. Igual, el primer periodo o etapa es de la dilatación. Hay un adelgazamiento del cervix, empieza, ¿no?, con el adelgazamiento del cervix o borramiento ya más pronunciado, y termina cuando el cervix está dilatado por completo, es decir, 10 centímetros. La segunda etapa comienza con la dilatación completa del cuello uterino y termina con el nacimiento del feto. Y la tercera etapa o tercer periodo inicia justo después del nacimiento y concluye con el alumbramiento de la placenta. Ya. Entonces hablemos de la primera etapa del trabajo de parto, que es el inicio clínico del trabajo de parto propiamente, ¿no? Ahí hablamos de las contracciones uterinas en el trabajo de parto. Las contracciones uterinas pueden es variable, ¿no?, su inicio. Pueden iniciar de manera súbita y producir, ¿no?, avanzar rápido hasta el expulsivo, el alumbramiento. Pero hay otras mujeres que van a presentar, ¿no?, previamente la eliminación del tapón mucoso. Y después a veces se escucha, ¿no?, de que algunos no han eliminado, otras sí. Esta puede ocurrir horas antes, días antes, ¿no?, incluso de que se produzca ya la dilatación o las contracciones de mayor regularidad, mayor intensidad. Algunas características de las contracciones del trabajo de parto son que son involuntarias, son singulares, son dolorosas, aunque no todas, como les cuento. Hay pacientes que dicen que no han sentido mucho dolor, y hay otras que experimentan muy dolor. No se sabe exactamente, ¿no?, por qué se produce el dolor. Puede ser por la hipoxia,
puede ser del músculo, la compresión de los ganglios cervicales. Y esto va a producir un estiramiento mecánico del cuello uterino, el cual se va a intensificar, ¿no? Cuando la actividad uterina es mayor. También cuando se produce el estiramiento de colando o estirando el mismo
También se va a producir, ¿no? En esta etapa cambios a nivel del cervix, como es el borramiento y la dilatación, y también la formación de la bolsa de las aguas, ¿no? La bolsa de líquido amniótico. Como les había mencionado, pues el borramiento se considera el acortamiento de la longitud, ¿no? del cervix. Lo que era de 2 centímetros va prácticamente a desaparecer y va a ser solo un orificio circular con bordes tan delgados como de un papel, ¿no? Por eso ahí consideramos nosotros un borramiento del 100%, a veces ponen 90%. Entonces, pero en realidad si ya no hay cuello es 100%, ¿no? Siempre se va a palpar así como una membranita, algo delgado, pero como papel pues no se palpa tampoco. Pero sí, es un poco subjetivo algunos que usan 90, 100%, y eso también permite la expulsión del tapón mucoso. Como les dije, es diferente en la multípara y en la primípara, como podemos ver en la imagen. En las multíparas el cuello está abierto, tanto el orificio cervical externo y el interno es permeable. Cuando hacemos el tacto, ingresa fácilmente un dedo o hasta 2 dedos. En cambio, en la primigesta, no, el cuello va a estar cerrado, ¿no? Hasta que se produzca el borramiento total, ¿no? Como en la imagen inferior, y recién empieza la dilatación. La segunda imagen se está incorporando cada vez más de lo que digamos era 2 centímetros, sería el 100%, aquí ya está en la mitad, sería un 50% de borramiento o incorporación. Y acá en la inferior prácticamente ya no resiste, pero está muy delgado. En la multípara, por ejemplo, tanto el borramiento como la dilatación ocurren simultáneamente. Ya incluso es más rápido, ¿no? La dilatación del segmento uterino inferior y el cuello uterino tiene menor resistencia durante la contracción. Bueno, acá también hay factores hidrostáticos, ¿no? De líquido amniótico, que pueden favorecer, ¿no? la dilatación, como se ve ahí en la imagen. Pero el que se rompa las membranas dice que no va a variar esto, ¿no? No es que si se rompen las membranas ya no va a tener este efecto de la presión hidrostática que empuje, ¿no? Igual se sigue produciendo. Ya terminamos con la primera etapa, que termina con la dilatación completa, ¿no? La segunda etapa de la fase 3 en sí del trabajo de parto propiamente es el descenso de la cabeza, ¿no? Como les dije acá, es cuando tienen que pujar, y generalmente aquí es las primerizas, ¿no? Que estamos esperando. Como les dije, en las multíparas no esperamos, hay que atenderlo. Que a veces, si son pequeños, se salen ahí, y si no le hacemos la atención, se pueden desgarrar o producir este trauma del feto también, ¿no? Si sale, quizás la paciente se fue al baño, quizás está, no sé, sobre la chata, o en la cama misma. Entonces, en ellas tenemos que tener cuidado. En las nulíparas o primigestas, ahí sí podemos esperar, no tampoco desesperarnos porque no está pujando media hora y no sale. Entonces vamos a ver luego, ¿no? En el partograma cómo eso también nos ayuda. En las nulíparas el encajamiento de la cabeza se produce antes, ¿no? De que se inicie el trabajo de parto, y la mayor velocidad del descenso va a ser en esta segunda etapa, ¿no? Del trabajo de parto.
prácticamente. Ahí de la curva sería, ¿no?, la pendiente máxima. Y además el patrón típico del descenso de la cabeza fetal va a ser, ¿no?, si se traza, ¿no?, es la curva hiperbólica. ¿A qué se refiere estación? La estación es cuando el diámetro biparietal está, ¿no?, cuando se hace la relación que tiene esta con la línea trazada entre las espinas isquiáticas maternas, ¿no? Ahí consideramos que está encajado o bien encajado cuando está en el siguiente plano, ¿no? Aquí hablamos bueno, acá vamos a repasar un poco, lo eliminé. Yeah. No, en el mecanismo del parto, ahí están los planos de Hodge para repasar un poco. Ya. La segunda etapa, como les dije, termina con la expulsión del feto. La tercera etapa es la expulsión de la placenta, el alumbramiento en sí, ¿no?, de la placenta y las membranas. Una vez que sale el recién nacido, la cavidad uterina está casi obliterada. Como les decía, ¿no?, que el segmento superior casi no se relajaba, ¿no?, porque estaba empujando. Conforme se va descendiendo el feto, se va reduciendo más, se va engrosando más la parte superior, y al final, cuando ya sale por completo el feto, se queda pues contraído ahí, ¿no? Y vemos, y lo podemos encontrar a nivel del ombligo o incluso más abajo. Entonces, esa reducción de la superficie del útero, que ahora ya va a ser mínima, entonces la placenta que ya queda muy un espacio reducido. Entonces, ¿qué va a pasar con la placenta? Se va a engrosar, se va a doblar, y eso va a producir que se desprendan. Bueno, dentro de los mecanismos bioquímicos del parto, en sus diferentes fases de quiescencia, de la fase de activación, de la estimulación y de la involución, intervienen muchos factores, ¿no?, bioquímicos, hormonales, moduladores, que, ¿no?, como son la progesterona, la relaxina, la hormona corticotrofina, básicamente ellos, prostaglandinas, el calcio. Vamos a ver. Nuevamente, algunas características del músculo liso que tienen mayor contractibilidad, su fuerza muscular puede ser multidireccional y también tienen filamentos aleatorios, y es abundante en el fondo del útero, especialmente, ¿no?, cuando ya se formó el segmento uterino. En cuanto a la contracción y relajación del miometrio, esta va a estar controlada principalmente, ¿no?, por proteínas, ¿no? Y estas proteínas, bueno, la actina y la miosina. La interacción de estas que va a producir esa excitabilidad celular miometrial, contracciones sincrónicas mediante la comunicación intracelular, ¿no?, de la membrana. Entonces vemos que ahí tanto la actina y miosina tienen que, juntamente, ¿no?, con la activación o la unión de la calmodulina y el calcio, regulada, ¿no?, por enzimas como la sinasa, se va a producir, ¿no?, la fosforilación enzimática de la cadena ligera de la actina y miosina. Vamos a ver en la siguiente cómo es qué agentes son los que estimulan la contracción del miometrio, ¿no?, como es el calcio.
La oxitocina es una hormona que abre los conductos del calcio y entonces va a liberar reservas también del retículo sarcoplásmico, esto a su vez, y esto produce una despolarización y se abren conductos iónicos para el ingreso de más calcio y así se produce la contracción muscular. Así también como el calcio promueve la contracción y la relajación también es dada por la adenosina monofosfato cíclico o el GMP cíclico, ¿no? Que a su vez también va a ser producido por también otras hormonas. Ahí en la imagen se puede ver, ¿no? Este es en la relajación y en la contracción, ¿no? Pues se ve el ingreso del calcio intracelularmente y la liberación también del calcio desde el retículo sarcoplásmico. Y se produce la fosforilación de la cadena ligera de la miosina y se produce la contracción. En cambio, en la relajación hay la salida del calcio, ¿no? Del intracelular. Hablamos también de las uniones intercelulares que establecen esa comunicación entre las células miometriales que ayudan el paso de la corriente eléctrica o iónica de acoplamiento. También hay 4 conexinas principales en el útero que son la 26, la 40, 43 y 45 que van a intervenir también en la contracción y la relajación. La ausencia del paso de las moléculas grandes por los conductos cerrados también van a intervenir. Entonces, es importante la cantidad, ¿no? de estas conexiones, las cuales están incrementadas también en este periodo. También receptores que regulan de forma directa el estado contráctil del miocito, muchos de estos están vinculados con la proteína G, cuyos ligandos incluyen gran variedad de neuropéptidos y hormonas, ¿no? La proteína G, está el neuropéptidos, el alfa. En la quiescencia uterina también están algunas hormonas, ¿no? Como la progesterona y los estrógenos. A diferencia de los que como ocurre en los animales o no humanos, la progesterona inhibe el parto y los estrógenos propician el parto. Pero en los seres humanos se dicen que se ha demostrado que estas hormonas actúan en conjunto para mantener la fase 1, ¿no? De quiescencia. No es que en la fase de quiescencia solo esté la progesterona, mejor dicho, ¿no? Sino que también ahí el estrógeno estimula la respuesta a la progesterona. Igualmente, ¿no? Ya en la última, mejor en la fase 3, digamos que ya el trabajo de parto es a la inversa, ¿no? No desaparece totalmente la acción de la progesterona, ¿no? También, ¿no? Hay otros receptores adrenérgicos beta, por eso que también usamos nosotros, ¿no? Como cuando hay amenaza de parto prematuro para inhibir las contracciones, usamos, ¿no? La ritodrina, usamos calcio antagonistas, ¿no? Para que no haya ese ingreso del calcio al intracelular, usamos el nifedipino y poder hacer tocolisis de las contracciones. También los receptores de la hormona luteinizante y de la gonadotrofina corónica humana disminuyen la frecuencia de la contracción y también las uniones comunicantes miometriales. La relaxina también es otra hormona que tiene la función de mediar el ablandamiento del cuello uterino y de la sínfisis del pubis, ¿no? O sea, como que está un poco más laxo. Media la relajación vaginal, inhibe las contracciones uterinas, ¿no?
en las no gestantes, y también participa en la remodelación del colágeno extracelular. La hormona liberadora de corticotrofina también se relaciona con los mecanismos que controlan el parto en humanos y su concentración disminuye al momento del parto. En la fase 2 de preparatoria hay una inhibición en los receptores de esta hormona, se produce la síntesis del CMP cíclico y al término de la gestación sí va a producir una contracción miometrial. Bueno, las prostaglandinas, como ya mencioné, se consideran que estimulan, ¿no?, la contracción uterina, ¿no?, por la expresión del COX-2 y va a estar también regulada en el miometrio y también en el cuello uterino para contribuir en la relajación endometrial también después del parto. Así también a los péptidos natriuréticos auriculares y cerebrales también intervienen en la quiescencia uterina. El nivel del GMP cíclico puede incrementarse por la acción de sus receptores desde que ambos son secretados en el amnio, ¿no? Y finalmente actúa un número elevado de enzimas para mantener el control de las uterotoninas o las que estimulan la contracción. Ya en la etapa de la activación uterina, en la fase 2, hay cambios a nivel de la expresión nuclear del receptor de la progesterona y que lleva a otras isoformas, ¿no? Cambios a nivel de la membrana del receptor de progesterona, va a haber una alteración del receptor por factores externos que influyen en su función y también puede haber desactivación enzimática. En la activación uterina también, ya en la fase 2, la progesterona y el estradiol son los principales reguladores de la expresión del receptor para oxitocina. El estradiol aumenta los receptores para oxitocina y la progesterona inhibe la activación de oxitocina y de esa forma mantiene la quiescencia. En la fase 2, en la activación uterina, la relaxina produce una remodelación de la matriz extracelular del útero, favorece el crecimiento del cuello uterino y vagina y también de la síntesis púbica y aumenta la proliferación celular. Bueno, hasta ahí con lo que son los factores bioquímicos del parto. También existen otros factores mecánicos, ¿no?, fetales, que ya lo pueden revisar. Básicamente eran los factores bioquímicos. Y el otro tema es hablar del parto eutóxico. Parto eutóxico, primero algunas definiciones, ¿no? Parto se considera parto, se define a la cadena de procesos fisiológicos progresivos que se presentan después de las 22 semanas de gestación y culmina con la expulsión del útero, afuera del útero del producto de la concepción, ¿no?, o cuando esta pesa más de 500 gramos, y obviamente sus anexos, ¿no? Por eso, parto no solamente es la expulsión del feto, ¿no?, sino como hemos visto en las diferentes fases, en la primera fase que prácticamente empieza desde la concepción, ¿no? La fase 1, fase 2, de quiescencia, de ablandamiento del cérvix, de maduración. Entonces, a todo eso se considera parto, ya cadena de procesos fisiológicos progresivos. Acá lo consideran después de las 22 semanas y que culmina, ¿no?, con ya prácticamente el alumbramiento. ¿Cómo se define un parto eutóxico? Eso siempre a veces preguntan, ¿no? Proceso de inicio y evolución, se considera cuando este proceso tiene un inicio y evolución espontánea, ¿no? No hubo necesidad de
usar alguna maduración, algún análogo de prostaglandina, oxitocina, nada, ¿no? Tenía un inicio y evolución espontánea, también con una duración adecuada del parto. Y que al final fue normal, ¿no? Que culminó con la expulsión por vía vaginal del producto de la concepción, que es único a término y que está en presentación cefálica de vértex o de vértice. Y también, ¿no?, con la eliminación o la expulsión de los anexos de manera, o sea, completa. Y también añaden, ¿no?, que después de terminado este proceso, tanto la madre como el producto se encuentran en buenas condiciones. Ese es el parto eutóxico. Bueno, ahí sería que si usamos una pregunta que yo me hago en esta definición es que si usamos el alumbramiento dirigido, usamos oxitocina, ya no sería un parto eutóxico, ¿no? Porque acá básicamente es que, o sería solo esa excepción, ¿no? Porque acá no usas nada, todo es natural, todo es espontáneo, la duración del parto que no ha sido muy prolongado, recuerden que también es que es de un feto único y que esté a término, o sea, después de las 37 semanas, o que no sea más de 42 semanas, que esté en presentación de vértice y, bueno, que también se haya producido la expulsión completa de la placenta y las membranas y que la mamá y el bebé estén normales. Entonces, cuando hacemos un diagnóstico de parto eutóxico, tenemos que tener cuidado de todos estos datos que consideran para su definición, porque a veces hicieron un alumbramiento manual o tuvieron que colocar oxitocina para acentuar o para estimular las contracciones y ponemos diagnóstico parto eutóxico. Ya no sería parto eutóxico, ¿no? Ya sería distóxico o solamente parto vaginal. Quiere decir normal, ¿no? Todo normal. Bueno, abajo hay una definición más pequeña que de distóxico, cuando el parto con progreso es anormal debido a una inadecuada interacción de los factores que intervienen en el parto, ¿no? Como son las contracciones, el móvil o feto o la pelvis materna. Y que estos a su vez puede culminar vía vaginal o abdominal, ¿no? Igual no solamente es parto distóxico lo que es por cesárea, ¿no? Pues si ya hubo alguna intervención, se tuvo que usar tal vez forceps, un parto instrumentado, ya no es pues, ¿no?, eutóxico. Se tuvo que usar medicamentos para acentuar las contracciones. Y bueno, dentro de los mecanismos del trabajo de parto en presentación de vértice, o también se les llama movimientos cardinales, son un conjunto como su nombre mismo dice, de conjunto de movimientos que efectúa pasivamente el feto durante el pasaje por el canal, ¿no?, hasta su expulsión completa. Cada este tiempo, o sea, todos estos movimientos que realiza el feto es para acomodarse a los distintos diámetros y ejes de la pelvis, como vamos a ver. Ya. También recalcar que la presentación de vértice es cuando la cabeza se encuentra flexionada y el mentón está prácticamente en contacto con el esternón. Cuando está así en esa actitud de flexión, va a presentar, ¿no?, el diámetro, bueno, uno va a tocar la fontanela posterior. Esa es la presentación de vértice. El 95% de todas las presentaciones son cefálicas al término
Y de estas, el 99% son cefálicas de vértice. Y así sí me entienden, ¿no? Porque otras pueden ser de frente, de cara, también son cefálicas, pero la que es normal y adecuada es la de vértice. Y esto también tienen que saber, ¿no? El punto de reparo o punto diagnóstico es el occipucio o el hueso occipital del feto, ¿no? Y el punto de referencia o punto guía es la fontanela posterior o lambdoidea. Entonces, cuando ya tenemos estos datos, podemos nosotros ver las variedades de posición, y por eso no. El punto diagnóstico o de reparo es el occipital. Por eso es occipito, ilíaca, izquierda anterior, occipito, ilíaca, derecha posterior, occipito, ilíaca, derecha anterior, occipito, ilíaca, posterior, izquierda posterior. Y vamos a ver que también hay occipito púbica, occipito sacra, cuando ya el occipital está prácticamente en contacto con el pubis, o si no, si está en la parte posterior, ¿no? Occipito posterior, cuando está en contacto con el sacro, ¿no? Vamos a ver todos esos movimientos. También recordar los planos de Hodge o los planos de Lee. El primer plano es cuando está, ¿no? Se traza una línea entre el promontorio en el borde superior del pubis. El segundo plano, equidista paralelo al primer plano, es en la cara anterior de la segunda vértebra sacra y el borde inferior del pubis. El tercer plano es el plano que igual, imagina, o sea, paralela al anterior, pero esta está a nivel de las espinas ciáticas. No sé por qué otros le ponen isquiáticas, pero es ciática, ¿no? Y el cuarto plano es el que está en el borde del coxis. Vamos a ver el primer tiempo del mecanismo del trabajo de parto. Ahí está eso van a ver que difieren, ¿no? De un autor a otro, por partes, algunos lo ponen dos movimientos en un primer tiempo, en un segundo tiempo. Vamos a ver que al final un resumen de que los movimientos a veces son simultáneos, ¿no? Tanto de la cabeza y de los hombros. Ya. Entonces, el primer tiempo lo consideran acomodación al estrecho superior, ¿no? Aquí se va a realizar la orientación y también la reducción de diámetros. La orientación tiene el fin de hacer coincidir el diámetro mayor de la presentación con el diámetro mayor de la pelvis y generalmente se orienta en un diámetro oblicuo izquierdo porque es el que tiene el diámetro más grande. La cabeza se va a flexionar y de esa manera también se reduce, ¿no? El diámetro de occipito frontal, que es un diámetro grande, 12.5, por el suboccipito bregmático. Suboccipito bregmático. Ya entonces, si está todo flexionado, solamente debajo del occipital, suboccipito bregmático, ¿no? De la fontanela anterior bregmática, que es la más pequeña, 9.5. ¿Cómo se hace el diagnóstico de este primer tiempo? A través del tacto vaginal, en el que vamos a palpar la cabeza en el primer plano de Hodge, ¿no? A nivel del promontorio. La sutura sagital está en un plano oblicuo, y cuando llega al segundo plano, la cabeza va a estar ya, se considera que está fijada y comienza el segundo tiempo. Al segundo tiempo también se le considera el movimiento que hace, ¿no? Descenso y encaje. Descenso de la cabeza, ¿no? Y se va a encajar. Esto se produce pues por consecuencia de las contracciones, ¿no?
el descenso se hace en el mismo diámetro con el que se ha orientado, ¿no? En oblicuo. Entonces, esta dice que puede ser sinclítica o asinclítica, ya el descenso. Se considera sinclítica cuando hay la coincidencia de los ejes maternos y fetales, ¿no? Y la sutura sagital va a estar equidistante, o sea, simétrico entre el sacro y el pubis. Y descienden ambos parietales al mismo tiempo, ¿no? Y en diámetro oblicuo. Ahora, cuando no hay esa equidistancia, se pierde esa equidistancia, se habla de asinclitismo, que puede ser anterior o posterior, ¿no? Asinclitismo anterior o de Nayeli es cuando el parietal anterior desciende, ¿no? El hueso parietal del feto desciende primero y acercándose la sutura sagital al sacro, a la parte posterior, pero el parietal anterior es el que se palpa. Por eso es asinclitismo anterior y posterior o de Littmann. El parietal posterior desciende primero y acercándose la estructura sagital al pubis, que está anterior. Entonces es lo contrario, ocurrencia a veces, pronto de examen. También cuando la cabeza llega al estrecho inferior, comienza el tercer tiempo. ¿Cómo se hace el diagnóstico de este tiempo? Cuando al tacto vaginal encontramos la presentación encajada, ¿no? O también la circunferencia mayor de la cabeza fetal ha pasado ya el anillo del estrecho superior. Y el punto más declive alcanza el tercer plano de Hodge, o sea, está a nivel de las espinas ciáticas. ¿No? Por eso que es descenso y encaje. En el tercer periodo se produce la rotación interna y acomodación al estrecho inferior. La cabeza va a rotar llevando el occipital hacia el pubis, como podemos ver acá, ¿no? Anteriormente, o sea, en el tiempo anterior estaba en occipito ilíaca izquierda anterior, ¿no? Y como se va a producir la rotación interna, la cabeza va a girar y el occipucio o el hueso occipital se va a orientar o estar en contacto con el pubis, la sínfisis púbica. Entonces se presenta, ¿no? La variedad occipitopúbica, realiza 3 movimientos, se produce un descenso o encajamiento, se reduce cambiando la actitud, se flexiona, se sigue flexionando y cambia la posición, ¿no? Que finalmente es la rotación interna. Cuando se produce este movimiento, simultáneamente se produce el primer tiempo de los hombros, ¿no? Los cuales se van a ubicar opuesto al que utilizó la cabeza, ¿no? Si utilizó el diagonal izquierdo, va a ser en diagonal derecho. También se va a producir una reducción del diámetro biacromial, ¿no? Por apelotonamiento, o sea, como que se junta, y de 12 igual, ¿no? Como la cabeza se va a reducir a 9.5 centímetros. El diagnóstico de este tiempo es igual, ¿no? Al tacto vaginal, la cabeza está profundamente encajada, quiere decir que ya está en el nivel cuarto de Hodge, en la estación 4 o nivel 4. Y la cabeza está apoyada en el perineo. Prácticamente ahí nosotros no podemos ver los hombros, ¿no? No podemos hacer el tacto. El cuarto tiempo es el desprendimiento. En la anterior dijimos que prácticamente la cabeza ya estaba en el periné, ya había un encajamiento profundo. Y esto generalmente el desprendimiento, o algunos lo llaman extensión,
se sale en esa variedad occipito púbico, ¿no? Porque otro podría ser occipito sacra, ¿no? Y que salga primero la cara o la parte posterior. Este tiempo tiene dos fases, o hace esos dos movimientos de hiperflexión por un mecanismo de vaivén, avanza con las contracciones y los pujos, y también puede retroceder en el intervalo de las contracciones. La musculatura del perine va a ceder poco a poco, ¿no? Y se distiende la parte anterior y también se produce una dilatación del anillo vulvar y también se produce una retropulsión del coxis, ¿no? Que la última parte de la vértebra que no está muy soldada. Y la otra es la expulsión progresiva por deflexión. O sea, en vez de que estaba flexionado, ahora empieza, ¿no? a deflexionarse, o movimiento de cornada, y aparece el bregma, la frente, la cara y el mentón en la parte posterior, ¿no? Este tiempo también va a coincidir con el segundo tiempo de los hombros, en el que se produce bueno, una vez que se produce el desprendimiento, también se va a producir la rotación de la cabeza, ¿no? La rotación externa, ya no interna. Y esta rotación, bueno, va a ser en el otro tiempo, va a ser en la posición que estuvo previamente, ¿no? Si estuvo de izquierda, o sea, dorsal izquierda, mejor dicho, situación, posición, sería cefálica, la longitudinal cefálica izquierda, para el lado izquierdo, no tiene que volver la nuca. El quinto tiempo es la acomodación de los hombros al estrecho inferior. Se produce la rotación de los hombros para colocarse en el diámetro anteroposterior, ¿no? Y ahí se produce, ¿no? El movimiento de restitución o rotación externa, ¿no? La cabeza rota mirando al mismo lado de su posición previa, ¿no? Como les dije anteriormente, recuerden que estaba occipito púbica, ahora vuelve a rotar, ¿ya? Pero ya externamente. El sexto tiempo es el desprendimiento de los hombros. No salen los dos al mismo tiempo, y generalmente es primero el descenso del hombro anterior, que se asienta sobre el pubis y se desprende hacia el deltoides. Luego hay que hacer una flexión hacia arriba, ¿no? Levantar la cabecita hacia arriba para que se desprenda el hombro posterior. Entonces, como les explicaba, ¿no? En la práctica, que no es sacar así de frente, ¿no? Como jalar algo, como un corcho, algo así de frente, ¿no? Se tiene que seguir a estos movimientos para la salida igual, ¿no? Tenemos que saber, en este caso de los hombros, no va a salir rápido, o sea, sale un hombro y ya se desimpactó, ¿no? De la sínfisis púbica, ahora esperamos que salga el otro y así nuevamente moviendo la cabeza, ¿no? Desde el cuello. Bueno, acá hay un resumen de los tiempos tanto de la cabeza y también de los hombros. Dijimos que en el primer tiempo había la acomodación al estrecho superior, en el segundo tiempo había el descenso y encajamiento de la cabeza, en el tercer tiempo es la acomodación al estrecho inferior de la cabeza, y en ese momento se va a producir el primer movimiento movimiento de los hombros, acomodación al estrecho superiores, aquí está mal. Bien. El cuarto es el cuarto tiempo, desprendimiento de la cabeza, o otros le ponen extensión, ¿no? Extensión. Y este tiempo va a coincidir con el segundo tiempo de los hombros, que es el descenso y encajamiento. La rotación externa, el quinto tiempo, que va a coincidir con el tercer tiempo de los hombros,
que es la acomodación al estrecho inferior. Ahí sí es estrecho inferior en el diámetro anteroposterior. Bueno, otro resumen de los tiempos, del grado de descenso, en qué plano de Hodge están. Hay otro método también para evaluar con los quintiles, con la palpación abdominal a través de la cuarta maniobra del Leo. Y ahora sí, para terminar, el uso del partograma. El partograma es un instrumento para monitorear el progreso del trabajo de parto. Nos va a permitir intervenir oportunamente según cómo se ubique el progreso, ¿no? Tanto de la dilatación, del descenso de la cabeza, ¿no? De acuerdo a las contracciones. Vamos a ver cuáles son las partes del partograma. El partograma, hay más de 200 partogramas, ¿no? La que usamos es el partograma de la OMS, también hay el partograma del CLAP. Entonces, también nos ayuda a evitar intervenciones innecesarias, asegura el monitoreo minucioso de la paciente, ¿no? Y del feto también. Tenemos que evaluar las funciones vitales de la madre y del feto, de los latidos cardíacos. Cuando se inicia la apertura del partograma, la gráfica, en realidad se debe hacerse en toda gestante que está en trabajo de parto, en la fase activa, cuando la dilatación es más de 4 centímetros. ¿Cuáles son los parámetros que se evalúan, ¿no? En la progresión del parto? La dilatación, el grado de dilatación, la velocidad de dilatación, ¿no? Puede ser un parto prolongado, un parto ay, se me fue el nombre. Cuando es muy rápido, ya el parto precipitado, ¿no? Velocidad del descenso de la cabeza y también la altura de presentación. Bueno, como es un instrumento de registro, bueno, tiene limitaciones, ¿no? El partograma no por sí solo no nos va a decir qué hacer, si hay que usar oxitocina o que ya tiene que hacerse una cesárea o si hay que referir. Entonces, aquí necesita, ¿no? Para tomar una decisión según lo que es el progreso que se grafique, ¿no? Del parto en el partograma, se tiene que hacer un juicio clínico y también se debe tener un protocolo de manejo, ¿no? En cada institución. Solo el médico es el el médico tratante que está de turno tiene que evaluar, ¿no? En qué momento va a iniciar con las contracciones, acentuar las contracciones, en qué momento va a decidir por una cesárea también. ¿En qué casos está indicado el partograma de la OMS en trabajo de parto con presentación cefálica, que sea de un feto único y que sea por parto vaginal, ¿no? El partograma modificado de la OMS no está muy claro quizás, pero sí lo podemos... tiene, ¿no? La parte de los datos personales, nombre, gravidez, número de historia, fecha de ingreso, hora de ingreso, tiempo de la rotura de las membranas en horas, en caso que se haya presentado. De ahí vemos también la parte superior, está la frecuencia cardíaca fetal, el líquido amniótico, vamos a verlo cada uno por partes, líquido amniótico y si hay moldeamiento en la cabeza. También se ve aquí se ve la progresión de la dilatación. En el siguiente recuadro se grafica la intensidad de las contracciones con puntitos, con rayitas o todo negrito según la intensidad de la contracción. Ya, luego es el uso de medicamentos, oxitocina, y más abajo están las funciones vitales de la mamá. Vamos a ver mejor cada uno. Ahí está en la parte superior,
identificación de la paciente, seguidamente la evaluación de la frecuencia cardíaca fetal, el líquido amniótico y moldeamiento. Esto que nos va a permitir evaluar la condición fetal, ¿no? Cómo está. Según la frecuencia cardíaca fetal, si tiene bradicardia, taquicardia, o el líquido amniótico está verde, está sanguinolento, o hay algún moldeamiento en las suturas de la cabeza fetal. También, como les dije, hay la parte de la dilatación del cuello uterino, el descenso de la cabeza, el número de horas y las contracciones, que también van a permitirnos evaluar la progresión del trabajo de parto. Y más inferiormente está si se usó medicamentos como la oxitocina u otros medicamentos, las funciones vitales, la proteinuria en orina, y también eso nos permite ver una vez más la condición materna. Información de los datos personales, lo que les mencioné de los latidos cardíacos fetales. En la siguiente es líquido amniótico y moldeamiento. Sí, claro, obviamente sí ha perdido el líquido amniótico, ¿no? Se tiene que registrar. Entonces, sí, en este recuadros de arriba se tiene que colocar, ¿no? Si fue el líquido, si están intactas o la membrana no está rota, y la I, ¿no? Intactas, si están rotas, tenemos que poner si la C de líquido claro, la M de meconial, la S de líquido sanguinolento. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y en la parte inferior está el moldeamiento. Moldeamiento es cuando uno en el tacto vaginal palpa, ¿no? Las suturas están normal de lado a lado, está bien, ¿no? Es uno. Pero si están superpuestas, pero si uno la presiona y se reduce normal a su posición, se coloca número 2, ¿no? Y si esas suturas superpuestas o están cabalgadas no se reducen, entonces hay un gran cabalgamiento o está superpuesta, ¿no? Eso nos puede dar una sospecha de que hay una desproporción, ¿no? De la pelvis cefalopélvica, o la cabeza es grande o la pelvis no es adecuada. Entonces se grafica con el número 3. La dilatación hay que marcar con una X en la hora a partir de 4 centímetros. Puede que inicie con 6, 5, 7 centímetros, igual a partir. Ahí están el número de las horas y el número de la hora en sí que se inicia, ¿no? Si es 9 de la mañana, 9 de la noche. Y así también está el descenso de la cabeza, que también, bueno, sería así como con el plano de Lee, -4, -3, -2, y esto se grafica con un circulito, no como con la X, ¿no? Entonces, la línea de alerta, ¿qué significa? Línea que comienza en 4 centímetros de dilatación hasta el punto de dilatación total esperada, ¿no? Cuando la velocidad de la dilatación es 1 centímetro por hora y la línea de acción es una que está paralela a la línea de alerta y 4 horas a la derecha de la línea de alerta. O sea, es un promedio que es normal que esté dentro de esas dos líneas la progresión del parto. Y a la altura de presentación, como les dije, hay varias formas de evaluar, con quintiles, con el tacto vaginal, y recordar que no, que la estación 0 o el tercer plano de Hodge o estación 0 de Lee está a nivel de las espinas ciáticas. En cuanto a las contracciones, aquí pueden ver, ¿no? Cuando es una contracción de una intensidad de 20 milímetros de mercurio en puntitos, ¿no? Y si es entre 20 y 40 de intensidad en redes separadas y más de 40 es todo continuo, ¿no?
En 10 minutos se tiene que evaluar. Durante 10 minutos vemos, ¿no?, cuánta frecuencia y cantidad, pero más que todo la intensidad. Si se usa oxitocina, tenemos que ver la cantidad de oxitocina. Por ejemplo, algunos usan Volutrol, otros usan un frasco de medio litro, de 1 litro, ¿cuánto? Generalmente se usa 10 unidades, ¿no?, en un frasco de 1 litro, y ahí se le pone con borbotas o microgotas si hay una bomba de infusión. Y esto se puede ir incrementando cada 15 minutos, ir reevaluando si se puede aumentar o se mantiene ahí o hay que disminuir. Igualmente, si hay uso de otros medicamentos, también registrar ahí están las funciones vitales, ¿no? El pulso, la temperatura, la presión arterial, si está usando alimentos. Ahí ponen los tiempos, ¿no? Cuando el pulso registra cada 30 minutos, la presión arterial cada 4 horas, dice acá. Mejor si es cada 30 minutos. Bueno, con esto termino. Este es un partograma que también igual no sé si lo ven, pero es normal. Empezaron aquí con 4 de dilatación en cada cuadradito horizontal es media hora y 2 cuadraditos es 1 hora. Entonces, 1 hora, 2 horas, 1 hora, 2 horas y media, de 4 llegó a 7 de dilatación. Ya, y luego en media hora o 40 minutos ya llegó al expulsivo, ¿no? Igual la cabecita estaba en -4, 3, 2, estaba en -2, -3, creo, 3, luego -2, ya luego en 1, y ya salió la cabeza. No, los latidos aparentemente están bien, ahí no se nota claro. Bueno, no se nota muy bien. Todo aparentemente normal, pero si vemos que la dilatación la encontramos en 4 o 5, ¿no? Empezamos con 5, bueno, acá abajo tenemos que registrar la hora en que estamos considerando el tacto y vernos si se sale de esta curva de acción. Tenemos que reevaluar qué pasa, ¿no? No hay buena contracción, quizás el bebé es muy grande, quizás la pelvis es estrecha, entonces tenemos que ver, ¿no?, si las contracciones son buenas, de buena intensidad, de buena duración, de buena frecuencia. ¿Qué pasa? No es el problema del motor, quizás el bebé, ¿no?, está deflexionado, quizás la pelvis no es adecuada, o quizás el feto es grande también. Pero si no hay progreso porque la contracción está apenas, tiene 2 contracciones en 10 minutos que no duran mucho, en ese caso se tiene que usar la oxitocina. 2 horas el paciente. Bueno, no sé si tienen preguntas, eso es todo. Me pasé de la hora. ¿Alguna pregunta? Doctora, buenas tardes. Una pregunta. Sí, adelante.
con respecto a la fase del alumbramiento, el alumbramiento activo mediante el uso de oxitocina es de rutina en el hospital o se suele dejar que pase el tiempo para la... No, idealmente debe usarse en todas, por los beneficios que tiene, ¿no? Salvo en algún caso que a veces no hay algún asistente, alguien que la asista, a veces, o el parto ya se produjo, no sé, en el ascensor, solo en ese caso no se usa, ¿no? Porque el uso de la oxitocina en el alumbramiento dirigido debe ser cuando se esté produciendo la expulsión de los hombros, ¿no? O dentro de del primer minuto que se ha producido la expulsión del feto. Es una estrategia que permite reducir el tiempo del alumbramiento y de esa forma también reducir el tiempo de sangrado, de hemorragia. Porque sin el uso de la oxitocina nosotros esperamos pues 15 minutos, media hora para que se produzca el alumbramiento, pero con el alumbramiento dirigido la placenta sale en 5 minutos o antes. ¿Alguien más? Bien, si no hay preguntas, terminamos. Gracias. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Gracias. Doctora.